¿Listo? ¿Ya estamos todos? Ok. Buenas tardes a todos y a todas. Pasaremos a los siguientes temas de la sesión del día de hoy, los cuales se denominan interés superior de la niñez, infancias frente a sus procedimientos de refugio, protección jurídica contra la no devolución y acceso a la justicia. Para ello contamos con la presencia de nuestras invitadas. Se encuentra María Silvia Froyo, oficial asociada de protección ACNUR, la licenciada Liz Carolina González Lora, de quien expondré una breve semblanza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha fungido como oficial de protección a la infancia acreditada por el Instituto Nacional de Migración, jefa de Departamento de Protección y Retorno adscrita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México. Ha sido encargada del área de atención de niñas, niños y adolescentes y solicitudes extracontinentales. Es especialista en la atención y análisis de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, realizando entrevistas de elegibilidad y determinando la condición de refugiados de niños. Ha sido capacitadora en temas de protección internacional a Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ONGs y personal de nuevo ingreso dentro de la Comar. Así también contamos con la presencia de Tiffany Tícono Smith. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene maestría en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global por la Universidad de Granada. Ha trabajado con personas refugiadas desde el año 2019, sociedades civiles, Comité Internacional de la Cruz Roja y ahora ACNUR. Tiene publicaciones denominadas Efectos Humanos y Transnacionales de las Políticas Migratorias en México y Estados Unidos, en retos y amenazas de la política migratoria en Europa y América, perspectivas de derecho comparado entre la Constitución y el procedimiento abreviado, en Intercrímenes, revista del INACIPE. Antes de comenzar con el tema, me gustaría hacer un pequeño comentario. Para mí el hablar de estos temas es muy importante, sobre todo porque nuestro sistema jurídico mexicano es muy generoso con los derechos de los niños. Existe un amplio catálogo normativo, tanto a nivel nacional e internacional, que tutela los derechos de los niños. Esto atiende a las reformas en materia de derechos humanos del año 2011, en las cuales se incorporó el interés superior de la niñez, el cual debe tener una consideración primordial en las decisiones del Estado. Sin embargo, la realidad es que aún existen barreras legales y administrativas que impiden el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, sobre todo en contextos de movilidad. Sabemos que aún se ejecutan devoluciones sin analizar o identificar las necesidades de protección internacional de los niños. Por eso es esencial la labor que nosotros desempeñamos como defensores de derechos humanos para lograr que se sigan protegiendo y promoviendo los derechos de los niños, ya que nosotros coadyuvamos en la administración de justicia. Somos el medio para que estos grupos vulnerables puedan acudir a un tribunal cuando sus derechos se vean vulnerados. Finalmente, daré una definición de acceso a la justicia desde una óptica del interés superior de la niñez, la cual fue definida por el Comité de los Derechos de los Niños. El acceso a la justicia es un medio que permite obtener una respuesta rápida, efectiva y justa a la protección de sus derechos. Les invito a que aprovechemos al máximo la participación de nuestros exponentes para a la conclusión de su intervención, las preguntas y participaciones que hagamos sean de manera breve y puntual. Ahora sí les cedo el uso de la voz. ¿A quién comenzaría? ¿Creo yo? Sí, creo que de aquí se me escucha, ¿verdad? Bueno, a mí se me pidió hablar un poquito del tema de determinación del interés superior de la niñez. Entonces lo voy a hacer desde la perspectiva del ACNUR, obviamente, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Que abarca varios aspectos, pero obviamente desde el punto de vista de ACNUR es muy importante que recalquemos la importancia, perdonen la redundancia, de la identificación de posibles necesidades de protección internacional en todos los procedimientos que tienen que ver con la determinación del interés superior de la niñez. Se ha hablado durante la mañana, por ejemplo, del tema de reunificación familiar, ¿no? Y por supuesto es un derecho de la niñez,
pero creo que a veces en los procesos de determinación del interés superior lo que se observa es una tendencia a pensar de forma automática a determinación del interés superior igual reunificación familiar, ¿no? Mientras que desde el ACNUR, digamos, abogamos para que intentamos sensibilizar sobre el tema de que la perspectiva de la protección internacional tiene que ser transversalizada en todos los procesos de determinación del interés superior de la niñez. Entonces, obviamente todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a solicitar y a gozar del asilo, que sean acompañados, separados, no acompañados. El derecho de asilo es un derecho humano, es un derecho de todas las personas, entonces no importa la condición en sí digamos, del niño, niña o adolescente. Lo importante es que digamos, el niño, niña o adolescente pueda tener también acceso al asilo. Entonces, en todos los procedimientos para la determinación del interés superior es importante que existan mecanismos a través de los cuales se pueda identificar la posibilidad de que una persona, un niño, niña, adolescente tengan necesidad de protección internacional. Sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, que a veces ni las personas adultas tienen conocimiento de esos derechos que tienen. Hay que explicarles, ¿no?, qué es el asilo, y tal vez sean personas refugiadas porque encajan en la definición de persona refugiada, pero no lo saben. Aún más, obviamente, cuando estamos frente a niños, niñas, adolescentes. Es posible que sean refugiados, pero que no sepan de esto. Es posible que estén huyendo de su país de origen, pero no sepan que puedan acudirse a la protección de otro país. Entonces, en los procesos de determinación es muy importante que haya, por ejemplo, preguntas generadoras que puedan apoyar en la identificación de estas necesidades. Sabemos que en México quien tiene digamos, la competencia para la determinación del interés superior de la niñez es la Procuraduría, ¿no? Entonces la Procuraduría de la niñez no acompañada específicamente, la Procuraduría tiene la tarea de llevar a cabo estas determinaciones del interés superior. Y la Procuraduría en esos procedimientos tendría que incluir esas preguntas. Cabe mencionar que existe un manual, un protocolo que ha sido redactado por Comar, con el apoyo también con Segov y con el apoyo de la ACNUR y UNICEF, que justamente sirve como manual para poder orientar a todos los oficiales de la Procuraduría en incluir estas preguntas para determinar si el niño, niña, adolescente tiene necesidades de protección internacional. Cabe mencionar, obviamente, que los niños, niñas, adolescentes que finalmente, para los cuales se identifique una necesidad de protección internacional, tienen que ser, obviamente, canalizados con Comar, y mientras tanto no haya una decisión firme de Comar sobre su resolución de su caso, no pueden ser devueltos al país de origen, nunca, ¿no? Mientras tanto, digamos, no hay una decisión firme. Y si el Estado, si se hace una determinación arbitraria o se decide por el retorno al país de origen sin hacer previamente esta evaluación, se podría incurrir en una violación del artículo 31 de la Convención de la Convención de 1951 sobre los refugiados, que determina el principio de no devolución o no de refoulement, que significa que ninguna persona con necesidades de protección internacional puede ser devuelta a su país de origen en ninguna circunstancia. Y eso vale también para la niñez. Es un principio universal y es un principio de derecho consuetudinario. Entonces, ni es necesario que un Estado haya ratificado la Convención de 1951 para que esté vinculado a respetar este principio. También me gustaría
un poco tocar el tema de que en algunas pláticas, en algunos intercambios con la Procuraduría, a veces creo que he podido notar que en algunas circunstancias hay una tendencia tal vez a que la Procuraduría se sustituya tal vez al rol de Comar, en el sentido de que podría determinarse, por ejemplo, tengo dudas de credibilidad sobre el caso o tengo dudas sobre si el niño o niña adolescente es realmente una persona refugiada, podría tener dudas sobre el hecho de que hay elementos de exclusión sobre este caso, pero esto no es competencia de la Procuraduría. La competencia de la Procuraduría es solo identificar posibles indicios de necesidad de protección internacional y una vez identificados estos indicios, canalizar el caso con Comar. Y es Comar quien hace todo el análisis, ¿no?, de credibilidad, de inclusión, de exclusión sobre el caso y determina si el niño o niña adolescente en este caso, por ejemplo, es refugiado o no lo es. Entonces, solo yo creo que ya es posible que ya me acabé mis 7 minutos, no sé, perdí la cuenta. Entonces, pasamos, después, bueno, vamos a abrir a preguntas, entonces, para después, tal vez. Gracias. Sí, como lo comenta nuestra compañera, yo creo que sí tendría que existir algún mecanismo o alguna estrategia en la cual los asesores jurídicos podamos involucrarnos a estos temas de identificar necesidades de protección internacional, sobre todo porque en nuestra experiencia como asesores jurídicos hemos identificado que tanto la Comar como las Procuradurías no cumple con esta función de protección del interés superior de la niñez. No estoy diciendo que sea en todos los casos, pero por ejemplo allá en Tapachula, que incluso existe el amparo que hace rato comentaban, que es el 400-2020, donde incluso ahí la Suprema Corte advierte toda esta violación de derechos en contra de un adolescente, todas las omisiones en las que incurrió incluso la Comar en no asegurar que estuvieran representado adecuadamente este chico adolescente. Por eso yo dejaría la pregunta, el cómo generar una estrategia donde se involucren a nosotros como asesores, a la Comar y a las Procuradurías de manera eficaz, con el objetivo central de defender a todos los infantes que necesiten la protección internacional en aras de un verdadero acceso a la justicia y de un debido proceso. Sí, bueno, aquí es importante retomar el punto que nos comenta la maestra María Silvia en cuanto a que el interés superior del menor, del niño o niña adolescente, siempre lo equivalemos a la reunificación familiar. Entonces nos comenta también que todo niño o niña adolescente tiene derecho a tener un asilo o a tener su condición de refugiado. ¿Sí? Entonces ahí la determinación del interés superior, si el hecho de hacer la reunificación familiar, o sea, de devolverlo, lo está regresando a un ambiente del que viene huyendo precisamente, ¿sí? Entonces ahí no siempre el interés superior de la niñez es reunificarlo con su familia, porque también como toda persona tiene derecho a que se le dé la condición de refugiado, ¿sí? Entonces quería nada más acotar esa situación en cuanto a la determinación del interés superior de la niñez, de que no siempre la reunificación familiar pues es siempre lo mejor para el niño, ¿verdad? Gracias. El siguiente tema sería protección jurídica contra la no devolución. No sé a quién le toca el tema. Muy bien, bueno, por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tal cual ya nos platicaba María Silvia, todo niña, niño o adolescente tiene el derecho a presentar una solicitud, incluso si es no acompañada o no acompañado. Basándonos en el principio de celeridad, al derecho a la prioridad, de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues estos casos que nos llegan estas solicitudes, les damos toda la atención para que
Tal cual se presenta la solicitud, se admite, en ese mismo momento se le da aviso a la Procuraduría de Protección que tenga competencia, ya sea si es la federal en la Ciudad de México o la estatal, dependiendo de dónde se presente el caso. Se realiza una entrevista de detección de necesidades por parte de la Dirección de Atención y Vinculación, por parte de la Comar, y de igual manera se le proporciona una notificación para su entrevista de elegibilidad, en la cual pues a detalle se platica de los motivos por los cuales salió de su país. Aquí, pues valiéndonos de su derecho a la libre expresión y de igual manera su derecho a la participación. Siempre y cuando estas preguntas, las personas que realicen las entrevistas a niños, niños y adolescentes, tomen en cuenta su contexto cultural, su edad, su desarrollo cognitivo, porque no esperamos que una niña, niño o adolescente nos pueda platicar la situación por la cual salió de su país, tal cual como lo pudiera hacer un adulto ante su solicitud, que incluso muchas veces para los adultos suele ser complicado. Entonces, siempre todas estas solicitudes desde el inicio del procedimiento van acompañadas de un representante legal de la Procuraduría de Protección. Estas solicitudes, en el momento que Comar les da una admisión al trámite, Comar notifica al Instituto Nacional de Migración que no puede regresarse a esta persona que ahora es solicitante de refugio. Nuestro trámite dura 45 días hábiles para que la Comar reciba, estudie y determine cuál va a ser la respuesta final de esta solicitud. Es muy importante para la Comar los vínculos con la Procuraduría de Protección. Hubiera sido increíble que pudieran estar aquí, ya que son nuestros principales aliados en los procesos de atención a niñez, ya que durante todo el procedimiento ellos están acompañando sobre todo a NNAs no acompañados que se encuentran en albergues en todas partes de México. Pero no solamente cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, me parece que siempre nos imaginamos a personas que terminan viviendo en un albergue, pero no necesariamente. Les pongo un ejemplo. Con la migración de personas de nacionalidad venezolana en el 2017, 2018, 2019, muchas de estas personas vinieron solas, vinieron solos a México y dejaron a sus hijos en su país de origen. Una vez que pudieron aquí reunir el dinero, tener un trabajo, incluso ser reconocidos como refugiados, ya que tenían las condiciones para poder traer a sus hijos, lo hicieron. Y es cuando estas niñas y niños inician solicitudes no acompañados. Si bien no viven en albergues, viven en un lugar seguro con padre, madre o tutor, en la solicitud con Comar se encuentran no acompañados. Ahora, en nuestras entrevistas de elegibilidad es muy importante que de acuerdo a la ley se encuentren acompañadas de un adulto, una persona de confianza con quien ellos se sientan bien para llevar a cabo esta entrevista. Pero también me ha sucedido, porque me encargo de hacer estas entrevistas de elegibilidad, que el adolescente o la adolescente me dice, la verdad, Carolina, yo me siento más cómodo si no está mi mamá o no está mi papá, porque probablemente me quieren platicar algo que no han tenido la confianza de platicar a sus padres, o simplemente tal vez la relación no es tan buena con los padres y se sienten más cómodos estando solos en una sala. Eso sí, siempre tiene que estar presente la Procuraduría de Protección. Por eso les comentaba la importancia que estén con nosotros. Tenemos casos como en Guadalajara, FM4, seguramente lo han escuchado por ahí, es una organización honestamente increíble que cuida bastante a niñas, niños y adolescentes. También tienen un albergue, proporcionan representación jurídica y en ese caso de Jalisco en específico, la Procuraduría de Protección de Jalisco, mediante medidas de protección, ha designado a asesores jurídicos de FM4 para que puedan acompañar a niños ante nuestros procedimientos, para que también su centro de alojamiento sea el albergue de FM4. Entonces, no necesariamente están en albergues del DIF. El sistema, y no es pues una mentira o realmente el sistema está colapsado tanto para las procuradurías y la atención que pueden dar. Me parece que ahí recae un poco el hecho de que a veces no puedan dar una representación expedita. Uno de los principales inconvenientes que tenemos en Comar es esta cuestión de la representación jurídica. Cuando tenemos estos casos en Ciudad de México, la Procuraduría Federal siempre está presente, pero
tenemos casos en otros estados de la República Mexicana en donde logramos buscar un contacto con los representantes legales de cierta entidad federativa y resulta muy complicado. Y esto para Comar es retrasar bastante el proceso, ya que no podemos continuar un proceso sin la representación de las procuradurías estatales. Entonces, me parece que ustedes como asesores jurídicos y con Comar podríamos crear una muy buena relación para ser designados dentro de las medidas de protección de la Procuraduría en nuestros procedimientos y así poder avanzar mucho más rápidos con estas solicitudes de Comar, ya que a nosotros nos interesa bastante que en el momento que se admite la solicitud, esta persona se vaya ya lista con una notificación para su entrevista de elegibilidad y finalmente poder determinar pues bastante rápido cuál va a ser la respuesta final. Durante todo este procedimiento, con la constancia que le da Comar a esta niña, niño o adolescente, el representante legal o ya sea padre, madre o tutor acuden al Instituto Nacional de Migración a obtener una tarjeta de razones de visitante por razones humanitarias, que a la par hay varias instituciones, tanto Migración, Procuraduría, Albergues y Comar, trabajando en el mismo caso. Pero es básicamente un engranaje. Si una no avanza, la otra no puede avanzar. Es un tema muy importante, sobre todo lo que comentas en relación a las solicitudes de niños que se inician, de niñas, niños y adolescentes como no acompañados, pero que en los hechos realmente se encuentran acompañados de los papás, porque nos ha sucedido comúnmente que, por ejemplo, el papá inició la solicitud de refugio, incluso es refugiado, los niños entran posteriormente al país, inician solicitud como no acompañados, pero en realidad se encuentran acompañados de sus padres, y ellos se acercan a nosotros al instituto a solicitar que iniciemos el inicio del procedimiento de la condición de refugiado. Y lo que nos ha sucedido es que el padre, como tutor del niño, nos designa como representante de su hijo, y que hemos tenido respuesta de que no podemos figurar como representante en coadyuvancia de los niños, niñas y adolescentes, porque las procuradurías se oponen, porque dicen que ellos son los competentes. Pero bueno, si advertimos que no tienen la capacidad para fungir como sus representantes, o incluso que está el papá quien puede decidir por su hijo, yo creo que ahí sí podrían coexistir ambas representaciones legales, incluso atendiendo a este interés superior de la niñez. Perdón. En esa cuestión de la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sí, básicamente les corresponde a ellos la representación. Por eso inmediatamente de que se tiene un caso de niños ahí en el Instituto Nacional de Migración o en la Comar, bueno, les tienen que notificar a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que intervengan y sea un trabajador social o el psicólogo el que pueda darle ahí la intervención para la escucha del menor, porque es muy importante también la escucha del niño, niña, adolescente, perdón. Y entonces, si una como asesor jurídico mixto, bueno, hablo porque yo soy en el área de asesoría jurídica mixta y los compañeros son de movilidad. Entonces, nada más para comentar, si la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes no está fungiendo realmente con la labor que tiene de representarlos, entonces, pues yo consideraría presentar un amparo, porque no está dando la protección correcta a niño, niña, adolescente en este procedimiento, ¿verdad?, que tendría que estar al tanto para lograr la condición de refugiado o la reunificación familiar, independientemente del supuesto que sea. Yo hablo, pues, como les comento, estoy en asesoría mixta y estoy escuchando temas muy interesantes respecto de movilidad, y en un momentito vamos a ver una situación de un caso en el que se tuvo la intervención en contra de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, más tardecito. Ahora le cederemos el uso de la palabra a la licenciada Tiffany Tinoco, ¿así es? No sé. Hola, gracias. Bueno, igual creo que a mí me tocó hablar un poco sobre el tema del principio de no devolución y el derecho de no devolución que tienen niñas, niños y adolescentes solicitantes y refugiados.
pero para esto quiero como un poco dar unos pasos atrás, también tomando en cuenta que tal vez hay algunas personas que no tienen tanta experiencia trabajando con estos temas, y un poco en lo que hablábamos durante la mañana de la importancia del lenguaje. Quisiera resaltar la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada. Una persona refugiada, niños, niñas y adolescentes no acompañados, acompañados o separados, son aquellos que salen de su país de origen, en pocas palabras, porque su vida, su seguridad, su libertad está en riesgo en ese país. A diferencia de lo que conocemos como personas migrantes, que son personas que salieron por distintos motivos, ya sean motivos económicos, que es el más común, estudios, reunificación familiar, etcétera, pero esas personas, si regresan a país de origen, no tienen un riesgo. Y con base en eso, no es que querramos decir que unos tienen más o menos derechos que otros, sino son sujetos de distintos derechos. Las personas refugiadas, que también creo que hay que perder el miedo de decirle personas refugiadas a las personas que salen por estos motivos. No tenemos que esperar a que haya una declaración, a que tengan una resolución de la Comar diciendo que son personas refugiadas, de acuerdo al derecho internacional. Una vez que salen de su país de origen por estos motivos, son personas refugiadas. Creo que había un colega que justo comentó que es un derecho, que es un derecho declarativo más no constitutivo, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer referencia cuando estamos hablando a personas, niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad, también referirnos a ellos como niños, niñas y adolescentes refugiados. Y esto me lleva un poco a lo que es el principio de no devolución, ¿no? Estos diferentes perfiles son sujetos de distintos derechos y el principal para las personas refugiadas es el derecho a la protección internacional y a la no devolución, que como decía ya Silvia, significa que no puede ser, o sea, niño, niña, adolescente, solicitante, refugiado que mencione tener un temor de regresar a país de origen, no puede ser devuelto a país de origen o a un país en donde su vida corra peligro. Eso es como el principio básico del derecho internacional de refugiados y, como comentaba Silvia, están sujetos prácticamente todos los países a esta obligación de retornar a una persona a país de origen sabiendo que tiene necesidades de protección internacional y que su vida corre peligro en ese país. El Estado, en este caso podría ser México, va a ser sujeto de una serie de sanciones a nivel internacional, ¿no? Eso por un lado, y también retrotrayéndome a los diferentes términos que hemos estado usando durante el día, nada más hacer diferencia en lo que es niño, niña, adolescente no acompañado versus separado. Un niño, niña o adolescente, es que está largo, no acompañado es aquel que conocemos que seguramente viaja solo, viaja con tal vez amigos, otras personas que son menores de 18 años, otros niños, niñas y adolescentes. Y los separados son aquellos que viajan tal vez con un tío, tal vez con el amigo del papá, etcétera, pero que esa persona que sí es adulta no tiene la tutela legal. Entonces, tal vez ustedes, como defensores en su día a día, van a encontrarse con estos casos de niños, niñas y adolescentes separados y ahí un poco se pierde la línea, ¿no? De cuándo se notifica, cuándo no se notifica a la Procuraduría, etcétera. Técnicamente sí debe notificarse a la Procu, pero resaltar la importancia de lo que comentaban mis colegas de no irnos directo a la reunificación familiar como el interés superior de la niñez. Hacer preguntas detonantes siempre con la presencia de un equipo multidisciplinario, obviamente evitando revictimizar a las personas, pero hacer estas preguntas y tal vez indagar a veces un poco más, porque creo que las personas que trabajamos con personas en contexto de movilidad, muchas veces el primer motivo que te dicen por el que salieron de su país es
pues es que no hay trabajo, pues es que la situación está muy fea, ¿no? Y luego vas indagando un poco más de, bueno, ¿y por qué no hay trabajo? Pues porque pues es que yo tenía mi negocio y luego me amenazaron y me pedían la cuota y luego ya no me alcanzaba y luego mataron a mi hermano y bueno, ya se va desarrollando un poco más el por qué salió de su país y no necesariamente se queda como en esa primera capa. Entonces creo que las preguntas detonantes y conocer un poco más sobre los contextos de los distintos países es súper, súper importante para ustedes para poder ir reconociendo si hay necesidades de protección internacional. Ya comentaron que es un poco difícil coadyuvar con la Procuraduría, pero también en casos que ustedes acompañen de niños, niñas y adolescentes acompañados o separados, pueden tener este feeling de ver también la diferencia de la percepción del niño, niña, adolescente versus la de los papás, que creo que es algo muy parecido a lo que comentaba ahorita Carolina, que tal vez los papás quieren decir una cosa, pero el interés superior, o sea, lo que más le va a beneficiar al niño, niña, va a ser distinto. Y creo que también por allá preguntaban en la mañana, ¿no? ¿Qué pasa si lo que quiere el papá o la mamá se contrapone con lo que quiere el niño? Pues incluso el trabajo de la Procuraduría no es lo que quiere el papá, es lo que mejor le interese o más le vaya a convenir o proteger al niño, niña y adolescente. Y esto también decir que el principio de no devolución y la protección internacional y la reunificación familiar no necesariamente se tienen que contraponer si papás están en país de origen. Creo que la Procuraduría puede determinar que se le da una condición de estancia regular al papá o a la mamá para que lleguen a país y exista esta reunificación familiar, ¿no? Y esto también viene un poco de la mano de las facultades que comienza a tener la Procuraduría con las reformas de 2021 de la no detención de niños, niñas y adolescentes, acompañados o no acompañados, y el otorgarles un estatuto regular por razones humanitarias. Y eso creo que también es muy importante que nosotros sigamos trabajando con las procuradurías para que ellos conozcan también todas las facultades que tienen y todo esto que pueden hacer en materia de movilidad, para poder siempre como brindar la mejor protección a niños, niñas y adolescentes. Y un último punto que me gustaría tocar es el derecho al no contacto consular. Creo que se habla mucho sobre el derecho de las personas de contactar a su consulado cuando están fuera de su país, pero hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, también tienen derecho de no tocar base con su consulado. ¿Por qué? Porque eso les puede poner en riesgo también. Hay muchas personas que huyen de sus países de origen por motivos políticos o con conocimiento de gobierno, y el ponerlos en contacto con el consulado va a alertar muchas veces al agente persecutor en dónde está la persona. Y creo que ya me pasé de mis 7 minutos. Adelante. Gracias. Abonando un poco a lo que dijo Tiffany y un caso práctico que me tocó entrevistar. En sí se trata de un adolescente hondureño que estaba emprendiendo su viaje. No recuerdo en qué estado de la República Mexicana se encontraba, pero estaba a cargo de la Procuraduría de Protección, estaba en un centro de alojamiento y tenía contacto de manera regular con su mamá, que se encontraba en Estados Unidos. Les voy a ejemplificar por qué no siempre lo que quiere la mamá, papá o adulto es necesariamente lo mejor para la niña, niño o adolescente. Dado de estas pláticas que tenían de manera regular el adolescente con su mamá lo estaba convenciendo de que dejara el procedimiento con Comar, es decir, que se desistiera del procedimiento con Comar. Para este punto, la Comar ya había hecho una entrevista de elegibilidad y había detectado que necesitaba protección internacional, ya que estaba siendo reclutado por pandillas, por la pandilla 18 en Honduras. La mamá había migrado a los Estados Unidos hace mucho tiempo y había pues cosas que la mamá no sabía de la vida de su hijo en Honduras.
Los papás algunas veces creen saber todo lo que está pasando con sus hijos en su país de origen, pero no realmente. La mamá sí sabía que su hijo había emprendido este viaje, sabía que el adolescente quería llegar a Estados Unidos, pero bueno, migración lo rescata y lo pone, da vista a la Procuraduría de Protección y está viviendo en un alojamiento del DIF. Por lo tanto, el adolescente nos comunica a través de la Procuraduría que se quiere desistir, pero estaba bastante insistente y esto era por petición de la mamá. Entonces, nosotros, haciendo una valoración del interés superior de acuerdo a nuestro reglamento, donde dice que es importante también de tomar en cuenta la opinión de procuradurías, también la opinión de padre, madre o familiares, platicamos con la mamá, esto sí, pidiéndole también su opinión y el permiso al adolescente para saber si quería que habláramos con su mamá, nos dice que sí, y la mamá me dice, es que yo no quiero que mi hijo se quede en México, mi hijo ahí no va a tener vida, ese país no me gusta, yo quiero que se venga conmigo a Estados Unidos. Nosotros le referíamos el peligro que eso significaba, el regresar a su hijo a su país de origen, y aún así la mamá decía, no me importa que mi hijo vuelva a emprender el viaje, pero yo lo quiero conmigo en los Estados Unidos. Finalmente, nosotros pedimos la determinación a la Procuraduría de Protección y claramente estuvo de acuerdo con Comar que estábamos hablando de un adolescente con necesidades de protección internacional. Evidentemente este adolescente fue reconocido como refugiado, se queda a vivir en México, él estaba estaba próximo a cumplir 18 años. Una vez que cumple 18 años, pues realmente él puede iniciar su vida independiente si así lo decide y seguir con su viaje si así lo decide. Pero realmente el interés superior de este adolescente era que fuera reconocido como refugiado. Como son temas que atañen a nuestras funciones, nos gustaría que alguien nos pudiera compartir sus experiencias en estos temas de interés superior de las niñez, principio de no devolución, expulsión. ¿Han tenido asuntos en los cuales existía impedimento por parte del gobierno para devolver a personas migrantes a su país de origen o fronteras donde corrían peligro? Sí. Muchas gracias por la ponencia. En el caso particular hemos tenido muchos asuntos de niños en Puebla, pero muchos. Yo entiendo que legalmente la Procuraduría es quien debe velar, sin embargo, también comparto la idea de mi compañero Daniel, que muchas veces ellos son los que no quieren que nosotros intervengamos. En la mayoría de los casos, cuando se le pone a disposición o en alojamiento a un niño migrante, conforme a su plan de restitución del 112 de Ley de Migración que todos conocemos aquí, para la Procuraduría es mucho más fácil, y perdón que lo diga tan honestamente, retornar al niño a su país de origen. Y en alguna ocasión el procurador en mi entidad me dijo, es que licenciada, imagínese, la niña tiene 11 años, ¿y cómo la voy a tener 7 años aquí alojada en el DIF? Entonces es una práctica muy recurrente, y en el instituto justo tuvimos el caso de una niña que lamentablemente se había fugado. Ella se había fugado de estación migratoria cuando todavía había niños en la estación migratoria, y ella fue sometida a prostitución con 14 años, y cuando llega a la Procuraduría yo promuevo amparo para que pudiera yo asumir un poco la representación de esta persona, y la Procuraduría justo dijo no ratificó el amparo, y su plan de restitución era regresarla. Entonces, a través de amparos pudimos tener acceso. Aquí el punto es, lo que comentó la maestra Elba en la mañana, el hecho que sea Procuraduría no significa que tengan capacidad o la preparación o quizás hasta el feeling o la empatía para poderse poner en el lugar del niño. Y yo celebro mucho y de verdad espero que no solo sean palabras, sino que sí se lleve a la práctica, de que se pueda ver la posibilidad de que nos permitan a nosotros como asesores jurídicos el poder digamos que participar dentro de estos procedimientos, y no porque seamos mejores ni mucho menos, sino que siempre, como usted lo menciona, debe ser un trabajo integral para realmente poder nosotros salvaguardar sus derechos. Gracias. ¿Tú o yo? Gracias. Sí, sobre esto, el caso de Puebla en específico, hace ratito me refería a algún estado un poco complicado, pero bueno, ya salió a la luz, no lo dije yo. Y es complicado en el sentido de que
La relación que tenemos con una procuraduría desafortunadamente no es igual a la relación que podemos tener con otra procuraduría de otro estado. Por ejemplo, con la procuraduría en Coahuila puede ser bastante buena, pero por alguna razón con Puebla no hemos logrado tocar base para mejorar la relación, porque finalmente todos estamos en el mismo barco, todos queremos lo mejor para esta niña, niño o adolescente. Tenemos una instrucción por parte de la Procuraduría Federal que cuando esto suceda con las procuradurías estatales es, ok, yo mando una comunicación a la estatal, si el estatal no se presenta a desahogar la entrevista de elegibilidad, programamos una nueva entrevista, pero ya con representantes designados a la federal. El punto es que el procedimiento avance, pero qué mejor que si ustedes se encuentran interesados, pues realmente también podamos sentarnos a platicar también con las procuradurías, y por parte de Comar, pues la verdad sería increíble que nuestros procedimientos puedan avanzar, porque esa es como la única piedra en el procedimiento que nos está deteniendo muchas veces para poder seguir con él y determinar cuál va a ser la respuesta final. A través de Comar también hemos trabajado bastante con las Procuradurías de Protección, Instituto Nacional de Migración y obviamente con el ACNUR y OIM para sensibilizar a los funcionarios que se encuentran trabajando ahí y que realmente los flujos en esas instituciones pues siempre entra y sale gente y es una capacitación constante. Nos hemos encontrado con estados de la República en donde incluso no conocen qué es la Comar, incluso personal de migración que desconoce que pueden referirnos o que tienen la obligación de referirnos a estos casos si la persona se presenta en el Instituto Nacional de Migración, donde la Comar no tiene una oficina, pues le toca a Migración enviarnos la solicitud a la Ciudad de México y son el vínculo para que nosotros los podamos atender. Ya, por ejemplo, aquí como en Tijuana, que sí existe una oficina de representación, las solicitudes se reciben ante la Comar de Tijuana, igual en Saltillo, lo mismo en Palenque, Acayucan, Monterrey y demás. Entonces, estamos buscando también fortalecer esta relación con el Instituto Nacional de Migración. Tal cual tú lo mencionabas, a veces es la falta de empatía o sensibilidad de que simplemente escuchan de, ay, es que yo migré por un tema económico, pero es que no solamente termina ahí. Muchas veces es esto de que sí, esa fue como la gota que derramó el vaso el tema económico, pero detrás de todo esto es de que las pandillas les cobraban extorsión en el negocio que tenían, o ni siquiera necesitan tener un negocio para que las pandillas te cobren una extorsión en El Salvador o en Honduras. Entonces les cobran extorsión y derivado de esto evidentemente van a afectar su situación económica, pero no es en sí la situación económica, es todo lo que hay detrás de este problema económico de no poder tener un trabajo. Entonces estamos bastante conscientes de esta situación. Puebla es un estado con el que hay que fortalecer muchísimo la relación con Procuraduría y con Migración, y ya tenemos todo este año así, mapeando bastante visitas constantes a Puebla. Sí, creo que justo tocaste dos temas muy, muy importantes, que es el vínculo y la relación con las procuradurías, y como Carolina lo mencionó, creo que dependiendo mucho del estado o de la ciudad en la que te encuentres, va a definir un poco la relación que se tiene entre la Procuraduría y en general las autoridades, ¿no? No sé, creo que acá nosotros cubrimos, bueno, mi oficina cubre Baja California y Sonora, y creo que sí hemos tenido un buen trabajo con las procuradurías. Incluso pronto vamos a tener algunas sesiones también sobre temas de protección internacional, y ahí justo podríamos también impulsar o aprovechar estos espacios para impulsar la colaboración con el IFDP, ¿no? Esto por un lado, y por el otro lado, el tema de la llamada institucionalización de niños, niñas y adolescentes sí que es algo complejo, porque por un lado incluso esto puede llevar a los niños a querer retornar a país de origen a pesar de tener un riesgo en país de origen. Entonces creo que tendríamos que trabajar en encontrar alternativas a estar en un espacio de puertas cerradas. Sé que en diferentes estados hay diferentes iniciativas, como ponerlos con familia de acogida
o incluso la Procuraduría podría determinar a un adulto significativo como tutor legal, ¿no? Creo que no es la única opción que tenemos, e incluso lo que comentábamos, de tal vez que la familia venga a México y se unen, ¿no? La reunificación familiar y la protección internacional. Me gustaría muy brevemente agregar que existen, sobre la misma, digamos, línea de lo que comenta Tiffany, existen algunas, digamos, buenas prácticas en algunos estados. Por ejemplo, en Nuevo León existe una mesa de trabajo que incluía a Comar, INAMI, a la Procuraduría, a la ACNUR, a la Organización Internacional para las Migraciones, y ahí se justamente trabajan todos esos temas en conjunto. Creo que es más fácil en entidades donde todas esas organizaciones o donde existe Comar, y entonces es tal vez más evidente el trabajo que se realiza con personas refugiadas, y también las instituciones están un poquito más sensibles porque conocen mejor el tema. Pero solo para darles el ejemplo, que efectivamente existen esos espacios de coordinación y vemos que en algunos lugares funcionan bastante bien, ¿no? Si se pudiera ampliar ese modelo a otros estados, sería, sí, estaría muy bien, creo que podría ser muy beneficioso. Bueno, en cuanto al tema de la institucionalización que comentaba la maestra Tiffany y de las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como les comentaba, bueno, yo estoy en asesoría mixta, y en asesoría mixta, de acuerdo a las bases generales de organización y funcionamiento de nuestro instituto, tenemos la competencia para intervenir en asuntos por designación judicial. La designación judicial que hacen en los amparos o incluso también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En mi experiencia en este tema, en estos temas que les comento, fui asignada en un amparo, les comento brevemente, fui asignada en un amparo en el que era un amparo en un juzgado penal. La niña denunció a su mamá por violencia familiar. Entonces, como medida especial o urgente de protección, el Ministerio Público decide que se resguarde en el DIF Capullos, que es el que está ahí en Nuevo León, para efecto de que sacarla de esa situación de riesgo en la que se encontraba debido a la violencia familiar que había sufrido por parte de su mamá. Entonces, cuando yo veo el caso, el asunto, me doy cuenta que la Procuraduría de Protección no designó tutor, no dio a conocer al juez respecto a las medidas especiales de protección. La Procuraduría tiene la obligación de dictar medidas especiales de protección y el Ministerio Público dicta las medidas urgentes de protección. Entonces, yo amplío la demanda porque la demanda de amparo la presentó la niña, la adolescente, porque dice que no se le instruyó respecto a las consecuencias de la denuncia hacia su mamá, y entonces yo presento la ampliación de la demanda en el sentido que no se advirtió en el procedimiento ante el Ministerio Público que la niña no tenía una representación adecuada. La representación adecuada, según la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Víctimas, pues exige que una debida representación en procedimientos de ese tipo tiene que estar el tutor, o sea, quien tenga la representación originaria, pero si no tiene la representación originaria, que en este caso fue la mamá, que fue la que provocó esa situación de violencia, entonces la Procuraduría tendría que sustituirse, como lo comentaban en la primera ponencia, creo, se da la representación en suplencia, ¿sí? Y entonces en ese sentido fue que yo amplié la demanda, porque no tenía una debida representación, no se preocuparon por designarle un tutor a falta de su mamá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido fue que amplié la demanda. Finalmente la niña sale del DIF Capullos porque se presentó su abuelita. Entonces, en ese sentido de la institucionalización, yo le decía al juez, bueno, es que la institucionalización es el último recurso que debes de utilizar o de implementar para la protección del niño. Principalmente tiene el niño, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, pues tiene derecho a a mantener las relaciones familiares, ¿verdad?, con sus padres, y si no fuera posible, entonces tendría que ser otro familiar que pudiera dársele, que asuma la función de tutor. Entonces, ese sería, en ese sentido fue la ampliación de la demanda. Se sobreseyó porque la niña salió del DIF Capullos,
pero como quiera seguimos en el recurso, debido a que hasta la fecha pues no se le ha asignado un tutor, y ese procedimiento tiene que hacerlo la Procuraduría ante el juez familiar. Y como les comento, yo soy de asesoría mixta y me resulta muy interesante toda la información que he estado captando, y hay un caso en especial que en pláticas aquí en este evento muy importante, me comentó un asesor que él se logró que la persona, el niño que estaba ahí en el centro de asistencia social, bueno, ahí en el DIF, se pudiera reunir con un familiar que se encontraba en Estados Unidos, ese familiar. Entonces se hizo un procedimiento para lograr que el niño se le pudiera entregar a un familiar, y sí me gustaría muchísimo que nos pudiera compartir su experiencia. Adelante. Gracias. Gracias, soy Gerson Sánchez, soy asesor jurídico federal, como comentaban. Yo tuve un asunto en Tuxtla en donde había un niño de nacionalidad ecuatoriana que viajaba con un guía. El niño fue asegurado por migración y fue puesto a disposición de la Procuraduría ahí en Tuxtla Gutiérrez. Y él había salido de su país de origen porque el papá ejercía violencia sobre él. Cuando yo tengo contacto con él, no fue con él, sino con su tía de Estados Unidos, que llega al instituto y solicita el servicio, porque iban a regresar al niño. En primera instancia promoví un amparo por el tema del retorno asistido, y ella me exhibió unas pruebas que procedía a exhibir en la Procuraduría para efecto de que emitiera un nuevo plan de restitución de derechos en donde no fuera el retorno asistido. En este caso, el juez concedió la suspensión de plano para efecto de que el niño fuera puesto en libertad y entregado a la tía. Sin embargo, esto no se realizó porque la tía me decía que en el momento en el que ella tuviera el niño lo iba a trasladar. ¿Cuál era el riesgo que sufría el niño? Que pues no tenía, si bien cuando están sujetos al procedimiento administrativo, las autoridades están obligados a regularizarlos, en la práctica lo que les dan es un documento con una fotografía que no les permite transitar. Y bueno, también el pelear esta cuestión a través del juicio de amparo, pues lo iba a alargar más de una forma innecesaria, ¿no? Lo que se planteó en ese momento fue cuando la Procuraduría informa de que está emitiendo un plan de restitución de derechos, vuelvo a ampliar la demanda de amparo para que se respetara el derecho del niño a vivir en familia. Al hacer la ampliación, exhibo las pruebas que me había proporcionado la tía, y la Procuraduría de ahí de Chiapas me dice que para que ellos emiten el nuevo plan de restitución de derechos valorando toda la situación del menor de manera adecuada, o sea, no un plan de restitución de derechos que fuera genérico, y determinan el derecho del niño a vivir en familia, o sea, reintegrarlo con la mamá porque realmente no había forma de retornarlo de manera segura a Ecuador. Vinculan a la Procuraduría Federal para poder realizar este procedimiento de ser entregado de manera segura aquí en Estados Unidos, y en primera instancia la reunificación iba a ser con la tía porque la mamá no tiene una situación regular en Estados Unidos. Entonces, al vincular a la Procuraduría Federal, ellos dicen, sí, está bien, pero para que yo pueda realizar este procedimiento necesito ponerme en contacto con KIND, de hecho, para ver si ellos me aceptan al niño y lo pueden representar y podemos hacer todo el proceso de entrega en Estados Unidos. Lo que fue alargando el juicio de amparo pues fue el tema de del poder recibir los informes por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México, el domicilio, y desafortunadamente el niño pasó 4 meses y medio institucionalizado. A final de cuentas, yo cuando estaba en contacto con su familia les decía, no se desesperen, estamos esperando, y efectivamente el juez les dijo, ¿saben qué? Realicen todas las acciones necesarias a efecto de respetar el derecho de este niño, pero creo que el procedimiento pudo haber sido un poco más rápido
Sin embargo, pues ese fue el trámite, ¿no? Y sí se logró. La verdad yo no creí que lo fueran a entregar con su mamá. Ya no me contestaron, entonces desconozco cuál fue el procedimiento que hicieron con la organización aquí en Estados Unidos, porque tengo entendido que iban a llevar el procedimiento no solo de él como NNA no acompañado, sino también ya el de la mamá, que tenía varios años viviendo aquí. Entonces me enteré de que ya se lo habían entregado y que habían iniciado al momento de que informaron respecto al cumplimiento de la sentencia, ¿no? Pero fuera de eso, creo que esa es la importancia de poder establecer con las procuradurías el poder trabajar en conjunto, porque hay asuntos que sí ameritan. Este fue uno, ¿no?, que pudo llegar al instituto y que se pudo abordar de esta forma, pero en realidad hay cientos de situaciones que son, allá en Chiapas era una cuestión muy común, ¿no?, el niño solos con guías, y que los amparos los promueven los abogados particulares y en realidad no hay forma de que les puedan permitir salir, porque precisamente vienen con guías o con personas que no tienen ningún vínculo con ellos. Gracias. Yo quiero preguntar un poco, felicidades, qué interesante caso, y por eso digo, nada más resaltar la importancia de que conozcamos y tengamos estos vínculos con organizaciones de la sociedad civil que hacen cosas que nosotros no hacemos, ¿no? Ahora nos tocó ya con Carmina, nos tocó ver 2 personas de víctimas del incendio de Juárez de la estación migratoria, que el IFDP hizo un tramo y el otro tramo de pedir asilo a través del paro humanitario en Estados Unidos lo hizo otra organización. Entonces, digamos que se hizo el acompañamiento hasta que la ambulancia lo deja en el muro fronterizo y ahí lo toma la otra organización que lo atraviesan y lo están atendiendo en El Paso, Texas. Entonces, creo que sí es importante generar este tipo de colaboraciones, como estábamos diciendo, para poder dar esta atención integral. Por ejemplo, lo que pasó con Caín en el caso de usted, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso. Y mi pregunta concreta es, ¿cómo lidiamos jurídicamente con esa diferencia cultural que hay con muchos chavos de Centroamérica, chicas, que pues a los 16 dicen, no, pues es que yo me fui de mi casa porque ya soy grande y tengo aquí mi bebé y, o sea, eso choca con el sistema jurídico mexicano. Y no sé, a mí se me ocurre usar un poco estos otros sistemas de apoyo que podrían ser organizaciones de la sociedad civil o otro tipo de argumentos que se puedan hacer valer al juez, porque claramente pues ese tipo de adolescentes no son iguales o no se les puede dar el mismo trato que podría tener tal vez alguien más pequeño, menos independiente o algo así, y eso tiene que ver con el grado de desarrollo, pero hasta ahí lo dejo, gracias. Adelante. Sí, este es uno de los retos con los cuales nos encontramos en Comar. Una vez que inician procedimientos y se encuentran viviendo en albergues, después de unos días nos encontramos con que la Procuraduría nos notifica que fue un egreso no planificado del albergue, simplemente se fueron. Y era este descontento de no querer vivir en un albergue porque en su país de origen no estaban acostumbrados a vivir de esta forma. Y es un claro ejemplo de este choque cultural, que ellos han crecido viviendo en otro contexto, en otra situación, y no por eso, estando aquí en México, vamos a criticarlos o pensar de ellos que son malas personas, que son personas desobedientes. Simplemente hay que entender que vienen de contextos diferentes. Cuando he llegado a tener entrevistas con ellos y me platican de que es que Carolina, yo ya no quiero estar en este albergue porque no me siento cómodo, porque ya me aburrí, usualmente este es lo que siempre me dicen en el comentario, yo estoy muy aburrida de estar en este albergue.
es porque me doy cuenta que necesitan estar más ocupados, que estén más involucrados en actividades que les puedan interesar, demostrarles que también pueden tener una vida aquí en México. Muchos de ellos se sienten muy contentos haciendo talleres de pintura, talleres de cocina, es decir, tratar de mantener su mente ocupada y también concientizarles el riesgo que es lo que sucede si egresan del albergue. Mentiras no son todo lo que sucede afuera en cuanto a crimen, trata de personas y demás, a todo lo que pueden estar expuestos si salen de estos albergues con el narcotráfico y demás. Entonces es importante que también sepan los riesgos que implica el irse de los albergues, el que no van a tener un documento para pues estar libremente, y que si migración los detecta, muy probablemente los regrese al albergue o en el peor de los casos lo regresan a su país de origen. Y eso nos lleva a otra situación, ¿no? Que tienen solicitudes con nosotros y después nos enteramos de que ya se encuentra en su país de origen, cuando estábamos hablando del principio de la no devolución. Si migración lo detecta, están obligados a informar a Comar, a preguntar a Comar que tienen a esa niña, niño y adolescente y cuál es el estatus que tienen ante nosotros. Entonces, esto no debería de suceder, es por eso que también buscamos concientizar y que el Instituto Nacional de Migración respete y sea empático con estas niñas, niños y adolescentes. Pero principalmente creo que es esto, que si bien los albergues están abarrotados, están desbordados, es importante que se les incluya en mayores actividades en las que ellas y ellos puedan contribuir. Bueno, creo que son dos cosas muy diferentes, el tema jurídico y el tema cultural, ¿no? Porque por un lado tenemos el tema cultural y en ese sentido, como comenta Carolina, ¿no? Creo que podríamos impulsar que estos espacios tengan distintas actividades, y justo nos hemos topado con muchos casos así, incluso no de Centroamérica, del este de Europa, y son personas súper independientes, súper maduras, que ya trabajaban, que ya iban a la universidad, que ya vivían solas. Entonces sí es un choque muy fuerte, y bueno, también tomar en cuenta como las intenciones de los, en este caso serían adolescentes, ¿no? Más que nada, algunos sí son sujetos de protección internacional, pero no quieren la protección internacional de México, la quieren de otro país. Entonces, ahí también es trabajar y buscar mecanismos para poder ver cómo se puede hacer la determinación para que reciba protección internacional en otro país. ¿Por qué? Porque esto atiende al interés superior, porque México no es el país en donde mejor va a poder estar, ¿no? Que no es lo que, pues sí, no es lo que determinaría el interés superior. Pero por otro lado está como también este tema jurídico de tal vez se podrían buscar alternativas, los diferentes programas, el adulto significativo, pero si algo le pasa a ese adolescente, la responsabilidad recae sobre el Estado, ¿no? Entonces creo que también está el arma de dos filos. Yo también quisiera agregar una nota al margen de eso, ya que Carolina mencionaba que hay casos de personas devueltas, también niños, niñas, adolescentes, devueltos a su país de origen, a pesar de ser solicitantes, que realmente el principio de no devolución creo que es uno de los que se presta más en absoluto a temas de litigio estratégico también, ya que ustedes están aquí, ¿no? Y les tenemos todo en este foro. Porque realmente siendo un principio tan fundamental del derecho internacional de los refugiados, es bastante fácil, creería, comprobar también la responsabilidad del Estado en la vulneración de ese derecho, y también solicitar reparaciones, por ejemplo, ¿no? Y que eso se pueda sentar como ejemplo para evitar que esos episodios se den una y otra vez. Uno de los temas creo que es más retador con todo tema de litigio, sobre todo estratégico, digamos que se quiere trabajar en el largo plazo, es la permanencia de las personas y el interés de las personas, ¿no? Directamente en estos, involucradas en esos temas, sobre todo si ya fueron regresadas a su país de origen y por una u otra razón no regresan a México, pero solo para que lo tengan también ahí en el radar, ¿no? Gracias. Con relación al interés superior del menor, quisiera preguntar a Comar, ¿cuál es la valoración
que dan actualmente respecto a los casos de los niños y adolescentes que cuentan con doble nacionalidad. Lo pregunto porque actualmente tengo un asunto en nulidad en el que una persona extranjera cuenta con el reconocimiento de la condición de refugiado aquí en México. Posteriormente pudo traer a sus hijas adolescentes. Lo que hizo es presentar una nueva solicitud en favor de sus hijas ante la Comar, pero dado que cuentan con la nacionalidad venezolana colombiana, les negaron, les dijeron que no era posible porque no acreditaron precisamente que también estaban huyendo de su segundo país. Entonces, en ese caso quisiera saber exactamente qué valoración da Comar respecto de esos niños, niñas y adolescentes que sabemos que no pueden ser retornadas a su país de origen, y en este caso, peor aún, que tienen a su madre que ha sido reconocida como refugiada en México y pues a ella se les está negando el tema del refugio. Sí, en este caso, en Comar analizamos ambas nacionalidades. Así si nos dicen, tenemos 5 nacionalidades, analizamos las 5 nacionalidades. Justamente estudiamos si en cada una de estas nacionalidades su vida, libertad o seguridad corre riesgo de acuerdo al artículo 13, ¿no? De raza, religión, nacionalidad, pertenencia a algún grupo social, opinión política, en este caso la fracción segunda de alteración grave del orden público, violación masiva de los derechos humanos. Entiendo que seguramente fueron, se acredita un riesgo en Venezuela, por supuesto, pero al tener una segunda nacionalidad me dices que es colombiana. Ok, en este caso, la mamá es un caso totalmente aparte, que llevó a cabo otra solicitud y por X o Y motivo a ella se determinó que fuera reconocida como refugiada. Las niñas, las adolescentes que vienen en una solicitud totalmente diferente, si bien son sus hijas, y es muy importante, es fundamental el derecho a vivir en familia, me puedo imaginar o seguramente se analizó cuál era la situación en Colombia. Seguramente para valorar el interés superior se preguntó si en Colombia tenían acceso a la educación, salud, vivir una vida libre de violencia, si tenían familiares con quien pudieran vivir sin correr ningún riesgo. Entonces, si en esta situación se acredita que en su país de segunda nacionalidad, en Colombia, no corren ningún riesgo, hay una persona que pueda cuidar de ellas, tenían acceso a la educación, es decir, no hay una persecución, entonces no necesitan la protección de un segundo estado. En todo caso, si entiendo que fue una negativa, Comar notifica a la Procuraduría de Protección, porque si bien no necesitan la protección internacional, sí necesitan seguramente regularizarse en México. Por lo tanto, se le notifica a la Procuraduría de Protección del estado donde se esté llevando a cabo este asunto para que la Procuraduría busque maneras de determinar el interés superior y buscar una regularización migratoria, que es lo que sí necesitarían en el país. Creo que en este caso también podría ser por vínculo familiar directamente con el Instituto Nacional de Migración. El tema es que cuesta. Que cuenta con una doble nacionalidad, máxime si no se acreditó que cuenta con un familiar que pueda cuidar de ellos en su segundo país. Sí, y que justamente entiendo que para esta valoración del interés superior, como te comentaba, debió haberse preguntado, investigado con quién vivían en su país de segunda nacionalidad, ¿no? Que fue Colombia. Y si efectivamente había un adulto que pudiera cuidar de ellas, procurar su bienestar y que realmente no estuvieran viviendo una persecución, realmente pueden acogerse a la protección del segundo estado. Entonces, sería más bien un tema económico, que no pueden pagar una regularización por parte de migración porque entendemos que eso es caro,
pero finalmente sale de nuestro alcance porque protección internacional no necesita. Hay que ser claros con que el hecho de que tener un papá o mamá que es refugiada en México, no necesariamente la historia de las niñas, niños o adolescentes va a ser idéntica. Por eso es lo que te comentaba, seguramente sí. Se acredita el riesgo en Venezuela, que entiendo que la mamá es venezolana, y se acredita el riesgo y la historia ahí pues es la misma, pero seguramente la mamá sale de Venezuela, las niñas se van a vivir a Colombia y aquí es cuando sucede otra historia de vida diferente totalmente a la de la mamá, y es lo que se está analizando también lo sucedido en Colombia. Sí. Pues es un tema, gracias, que lo hemos estado impugnando en muchos juicios porque al final se debe de priorizar, tratándose de los niños, el derecho a la unidad familiar, y de las personas adultas que tienen doble nacionalidad y se les niega, pues también están aquí en México donde la figura del refugio opera y no se debe de hacer distinción por su nacionalidad, porque tenga doble o múltiple nacionalidad, porque de haberlo querido estarían en ese país solicitando alguna protección internacional. Inclusive es muy injusto porque en ocasiones no conocen ese país, no comparten el idioma y no tienen recursos para llegar hasta Portugal, hasta Italia, hasta España, cuando comparten otra nacionalidad. O sea, de hecho, ese es todo un tema que lo hemos estado impugnando en diversos medios de defensa porque sí considero que es, o sea, que inclusive es violatorio del principio de no discriminación. Sí. De hecho… A ver, pero por acá para la grabación. Ahí yo creo que es sumamente interesante lo que están platicando, porque pues obviamente romper paradigmas, yo pienso que caso por caso, ¿verdad? Porque pienso que hay casos que sí ameritan lo que estás poniendo aquí el abogado, qué tan real es el acceso de la segunda nacionalidad a una protección real, o sea, yo pienso que es caso por caso. Y si no hay que olvidar que, bueno, la Convención del Estatuto para Refugiados de Ginebra, pues establece, ¿verdad? Y también el protocolo de que si tienes otra nacionalidad a la cual se pueda acoger, pues ese es el requisito, ¿verdad? Si hay una segunda nacionalidad a la cual la persona pueda acogerse a esa protección, pues queda excluido, ¿verdad? De la protección del país donde está solicitando. Entonces, esa es una cuestión convencional, ¿verdad? Pero entiendo que caso por caso, porque habría situaciones que a lo mejor hasta teniendo 3 nacionalidades, vamos a suponer es venezolana y luego resulta que también es nacional de un país musulmán que tiene 13, va a cumplir 14 y le van a practicar la población, pues bueno, ¿cómo la vas a mandar a un país donde la van a mutilar? ¿Verdad? Me explico, aunque tenga 2 nacionalidades. Entonces, sí, tendría que ser caso por caso, y yo sí comparto en parte en que hay ocasiones en que si estamos hablando de un derecho humanitario, no hay un acceso efectivo y real a una protección, porque, bueno, pues eres colombiano, vamos a suponer hipotéticamente, pero tienen 6 y 7 años, y bueno, pues que los institucionalicen en Colombia. No sé si me explique. Pues no, sí, pienso que es debatible y bastante controvertible el tema, ¿no? Entonces yo diría que caso por caso. Sí, justo como dice el compañero, es caso por caso, así como nuestro colega ejemplificaba un caso de unas adolescentes venezolanas colombianas, ha habido otros casos con niños con doble nacionalidad que evidentemente no tienen ningún familiar que pueda cuidar de ellos en su país de origen y que en caso de regresar irían a vivir a un centro de asistencia social. No vamos a mandar a un niño de 5 años donde no tiene ningún familiar que pueda cuidar de ellos, sabiendo que padre y madre son reconocidos como refugiados y que van a ser positivos y separar a la familia en este sentido, ¿no? Entonces, en este caso, son reconocidos los 3 por estatuto derivado y considerando el interés superior. Como decía, es caso por caso. Este caso me parece que tiene sus particularidades de las adolescentes venezolanas y colombianas, pero parte también de nuestros análisis en las resoluciones es que utilizamos los manuales y directrices del ACNUR, en donde refiere que la protección te lo paso
en donde justamente refiere que la protección nacional tiene primacía sobre la protección internacional. Primero vamos a estudiar justamente si el gobierno del cual gozan la nacionalidad puede protegerles antes de necesitar la protección de un tercer estado, que es el gobierno de México. Voy a agregar perdón. Sí, creo que no voy a entrar en los pormenores de este caso porque no los conozco, ¿no? Y otra vez, es caso por caso. Pero hay creo que varias complejidades y en este caso se está hablando de la doble nacionalidad, que efectivamente es verdad que cuando una persona tiene doble nacionalidad tendría que comprobar que corre riesgo en los dos países, pero al mismo tiempo existe el principio de unidad familiar, ¿no? Entonces, solo, digamos, lo dejo ahí porque creo que hay varios principios, ¿no? Y después, en el caso específico, se determina cuál es predominante sobre el otro, pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, de niñez, entonces lo más predominante siempre tendría que ser el interés superior de la niñez. Y no sé en este caso específico cuál, digamos, repito, no voy a entrar en los detalles del caso específico, pero sí hay diferentes principios, ¿no? Y el principio de la unidad familiar también es uno. Bueno, yo quiero comentar algo. Yo ahorita no estoy litigando actualmente en materia de refugiados, pero en la práctica lo que yo vi es que en el caso de la Comar, cuando veía que uno de los integrantes de la familia, aunque vinieran juntos, tuviera doble nacionalidad, la resolución determinaba negar el refugio y dejar a salvo los derechos de la persona que no tenía doble nacionalidad, aunque hubiera niños involucrados. En este caso, la persona que tenía solo una nacionalidad la obligaban a iniciar de nueva cuenta el procedimiento, que por cierto ya llevaba 2 o 3 años, y en lugar de atender que si había menores, aun cuando estos tuvieran la doble nacionalidad o fueran los padres los que tuvieran la doble nacionalidad, reconocerían el refugio porque al menos uno del núcleo familiar tenía una sola nacionalidad, que era Venezuela. Preferían dejar a salvo sus derechos de esa persona y negarle el refugio a los otros por no comprobar la falta de protección del segundo país de origen. Esto es por un lado. Otra cuestión, mencionaron Colombia. Yo creo que otro obstáculo al que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes, además de los migrantes, es a la información objetiva del país de origen. Cuando la analizan desde la Comar, es información que no está actualizada. Y además, a veces nosotros en los juicios llevamos, por ejemplo, a juicio de nulidad, y en los juicios de nulidad es donde tenemos que decir de la información que se encuentra de Amnistía Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, se advierte que sí, los niños, por ejemplo, todavía son reclutados por las FARC. Y noto que como que ya tienen un machote o un formato de cada país de origen y que no está actualizada la información, y entonces les niegan de manera continua, aún tratándose de menores, estando involucrados menores, el reconocimiento de la condición de refugiado. Eso a nosotros como litigantes nos obliga a iniciar juicios, procedimientos que duran a veces 1 o 2 años. En ese ínter las personas se desesperan y se van, o sí logramos a lo mejor regularizarlos, pero sí creo que el no tener la información objetiva actualizada retrasa mucho el reconocimiento de la condición de refugiados y funciona como un obstáculo para los menores para poder pues obtener esa protección. Y además, repitiendo lo que decía al principio, como esa información objetiva no está actualizada, si tenemos a un adulto que viene a pedir refugio a la misma vez que un niño y el adulto tiene solo una nacionalidad, pero el niño tiene doble nacionalidad, lo que la Comar siempre busca es que volver a iniciar el procedimiento y que el adulto, en todo caso, incluso yo he entrado a alguna entrevista de elegibilidad donde le dicen al adulto, bueno, pero es que si tu hijo tiene doble nacionalidad, pues tú tienes la posibilidad también de obtener la nacionalidad en tu país. Pero yo creo que aquí si resolvieran en cuanto a la persona que tiene una sola nacionalidad y por derivación y por interés superior del menor, se podría en una resolución determinar. Y además, si a eso le abonamos que si se está buscando que se compruebe que en los dos países
no se cuenta con la protección nacional. Si la información objetiva de esos países fuera actual y fuera verdaderamente una investigación y no fuera de machote, ayudaría mucho para que esos niños no sean devueltos cuando verdaderamente pueden ser reclutados por las FARC. Afortunadamente en juicios sí se han ganado, pero es con información que nosotros investigamos, donde demostramos que efectivamente sigue habiendo reclutamientos, etcétera, ¿no? Entonces no es como un reclamo, es más bien como una sugerencia que a nosotros nos ayudaría mucho que la información objetiva o la información que nosotros presentamos a veces en la solicitud. Yo solía acompañarles hasta información de medios electrónicos, de Amnistía Internacional, etcétera, donde yo le ponía, o sea, el niño dice que el papá tiene miedo que las FARC recluten a su hijo porque pasa esto y esto, y la verdad es que yo veía una resolución y otra, y sinceramente a veces era de machote, era la misma. O sea, como que no se detenían a ver esa situación de cada niño en particular. Y pues sí, además de que nosotros no tenemos problema en hacer un juicio, sino que corre el riesgo de que el niño pues no se regularizara, no supiéramos de él, e incluso la familia, ¿no? El núcleo completo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Perdón. Sí. Mire, yo tengo un asunto donde tengo involucrada a 2 niñas. Iniciamos la nulidad porque les negaron el refugio. En la sentencia señala el tribunal que debe reponerse el procedimiento hasta la etapa de las entrevistas, porque en la primera solicitud únicamente tomaron en cuenta o consideraron únicamente una entrevista que fue de la mamá del núcleo familiar, que son mamá, papá y 2 niñas. Entonces emiten esa resolución para que reponen el procedimiento a la etapa de las entrevistas, hacen las entrevistas a los 4 miembros de la familia, y pasan, ¿qué será? 4 días, contando 2 inhábiles que son sábados y domingos, emiten una resolución en la que nuevamente niegan esa condición. Entonces, pues no sé si únicamente hay lugares donde la Comar tiene esa capacitación en atención a niños y adolescentes, porque de lo que ha dicho usted, pues sí comprendemos que, o pareciera que hay un trabajo a favor de la niñez, pero en otros lugares, como es el caso de Tianosica en Villahermosa, pues no vemos esa situación. No sabemos si también todo el personal de la Comar recibe la capacitación y puede tener esa objetividad a través del principio del interés superior de la niñez. No sé si hay trabajos a favor de eso. También, si me permiten un segundito, estamos teniendo una serie de diálogos y colaboraciones con Comar que creo que han resultado ser muy útiles para acercarles pues algún tipo de ponderaciones que realmente realizan los jueces en materia de… Yo aquí tengo en mente varias sentencias de doble nacionalidad, por ejemplo, y demás, y ya se han trabajado con Comar en el sentido de que a veces no tiene caso de que se pierda tanto tiempo muy valioso para la gente que se atiende, con criterios judiciales que finalmente ya han ponderado esos 2 tipos de derechos, y creo que han resultado interesantes y muy provechosas para ambas instituciones, sobre todo en beneficio de las personas a las que representamos. Entonces, digo, solamente es bien interesante escuchar estas razones que nos dan, pero aclarar que seguimos trabajando y acercándole a Comar este tipo de criterios que creo que podrían ser muy útiles. Por ejemplo, estas negativas de machote ya sabemos que los jueces las tiran inmediatamente. Y entonces es más trabajo para Comar, que de por sí está rebasada, más trabajo para nosotros, que bueno, pues no importa, nuestro trabajo es hacer amparos, pero la gente es la que sufre, y Comar con los informes justificados ya de por sí rebasados. Entonces, creo que ese diálogo es otro ejemplo, así como platicábamos la mesa anterior, la importancia de dialogar con jueces, también este tipo de diálogos con instituciones como la Comar o con la Procuraduría de Protección y demás, que podríamos ahorrarnos todos mucho tiempo, sobre todo en relación y en beneficio de la gente. Gracias. Sí, respecto a esto, yo agradezco muchísimo todos los comentarios que han hecho el día de hoy. Evidentemente, como toda institución, tiene sus
fallas y justamente nos gusta escuchar desde su perspectiva que son aquellas cosas que nos pueden ayudar a mejorar a nosotros y nos ahorramos el trabajo nosotros, les ahorramos el trabajo a ustedes, pero aquí finalmente es lo que les decía, todos estamos en el mismo barco y todo es en pro de la población en necesidad de protección internacional. Entonces, realmente estamos abiertos al debate respecto a esto. Y compañero, lo que eres de Tenosique, ¿verdad? Eres de Tabasco. Bueno, respecto a lo que tú me mencionabas, sí damos constantes capacitaciones desde la oficina central, desde la coordinación general, a todas las oficinas de Comar para que todos estemos en la misma línea, ¿no? Esta instrucción de entrevistar a todas las personas del procedimiento, no nada más al titular, está. Justamente entiendo que este caso se repuso porque no hubo una entrevista a los dependientes que eran menores de edad, ¿correcto? Entonces, es muy importante también no solamente quedarnos con la entrevista del titular, sino también con sus dependientes, porque es persona por persona. Nos hemos encontrado con que tal vez el titular no trae un caso, no está viviendo una persecución, pero entrevistamos al dependiente y resulta que sí fue víctima de una agresión sexual por las pandillas, que tenían alguna pretensión amorosa con la chica y por lo tanto, pues entonces realmente sí hay un riesgo, ¿no? Para ella y para el núcleo familiar por haberse opuesto a las pretensiones de un pandillero, ¿no? Es caso por caso, tal cual platicábamos. Me comentas que el caso se vuelve a negar, seguramente una vez que fueron analizadas ya no solo la entrevista del titular, sino también de los dependientes, pues ya efectivamente se determinó que incluso con las entrevistas de los dependientes, pues no estaban viviendo ninguna persecución. Pero aquí realmente lo importante fue que se escucharan las historias de cada uno de ellos para desacreditar un riesgo para algún miembro de la familia. Entonces, incluso en la determinación que realiza la Comar, nunca hace mención del interés superior de la infancia. Comprendo, y como le comenté, hay dos niñas en este asunto, no hace ni siquiera alusión a ellos. Entonces, pues imagínese, a mí me causa intriga esta cuestión de que dices que hay capacitación de parte del personal y ni siquiera el que emite esta resolución hace pronunciamiento en ese sentido. Sí, y justamente, como les comentaba, estoy abierta a escuchar todas estas situaciones para compartirla en la coordinación general, para justamente darnos cuenta que qué es lo que necesitamos fortalecer. Ahora sabemos que necesitamos fortalecer esto con Comar en Tenosique, gracias a ti. Entonces, pues muchas gracias por esa información, porque lo vamos a tomar en cuenta. Pues ya se nos acabaron los tiempos. Me hubiera gustado comentar ahí rápido cómo desde la labor que desempeñamos en el instituto, cómo logramos proteger el principio de no devolución en Tapachula, con la famosa expedición de los citatorios, que no hace las veces de la constancia. Nos costó mucho trabajo empujar ahí y generar criterios en los órganos jurisdiccionales de esa entidad, pero al final logramos que el criterio sea que cuando un extranjero se le expide un citatorio, inmediatamente el juez de distrito concede la suspensión, cuidando el principio de no devolución, porque la constancia no implica formalmente que sea un solicitante de refugio. Conceden la suspensión para que no sea devuelto a su país de origen y ordenan a la Comar que se expida la constancia y la CURP para cuidar su derecho a la identidad. Entonces, desde ahí podemos reflejar cómo también se cuida este principio a la no devolución. Sin más, damos por terminada esta sesión del día. Gracias, compañeras. Muchas gracias.